cuando la minería de oro y de carbón encuentran un panorama de desarrollo en Colombia que va más allá de la tradicional minería de mina, de socavón, en el caso del carbón, de oro, caso Marmato, caso Antiguo, Antioquia, y pasa a la mediana minería en la explotación fundamentalmente del oro en el Chocó y en el Bajo Cauca. A partir de que llegan las dragas, se posicionan de las terrazas aluviales y comienzan a desplazar a las comunidades que realizan minería artesanal y a generar procesos no solamente de desplazamiento de comunidades, sino de destrucción de la naturaleza, los ríos Raposo, Anchicayá, en la zona del Valle, los ríos Quito en el Chocó y los ríos Nechí en el Bajo Cauca son los principales testimonios, digamos, de esa llegada de la minería a final del 80, principios del 90. La minería se favorece por dos factores. Uno, la apertura económica generada durante el gobierno de Barco, que propicia la entrada de dragas sin pagar impuestos, este tipo de maquinaria que no se conocía en Colombia, de la forma como aparece en ese momento, y los dineros del narcotráfico que comienzan o están en pleno apogeo en ese periodo. Recordemos, el gobierno de Barco fue de los gobiernos de mayor violencia en política, cuando el narcotráfico comienza a hacer su aparición, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, en la apropiación de territorios y desplazamiento de comunidades en las zonas fundamentalmente mineras. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables en esta explotación minera? Las zonas más vulnerables, o la más vulnerable, es el Chocó biogeográfico, por una razón, porque el Chocó implica la minería, mediana minería, implica primero la destrucción de la vegetación, segundo la destrucción de las fuentes hídricas, de las corrientes hídricas, y tercero, y como corolario de esto muy fuerte, el desplazamiento de las comunidades, que no solamente como comunidades tienen impacto social, sino como parte de su banco genético, de sus cultivariedades, de su cultura, de su territorio, que ha venido siendo construido los últimos 500 años, particularmente por las comunidades afrocolombianas. Los colombianos son los más afectados, no solamente en el caso del Chocó, del Valle del Cauca, sino en el Chocó, en la cuenca del Medio Atrato. Tomamos el caso del municipio de Ismina, que es el Alto San Juan, tomamos el caso del municipio de Unión Panamericana, el municipio de Río Quito, que ya es del Medio Atrato, en donde la minería de oro se asienta para desplazar a comunidades, no en cualquier proceso, sino un proceso de invasión, de desalojo, de destrucción de la naturaleza. El impacto ambiental atraviesa tres escenarios. Uno, un escenario físico. El escenario físico es la destrucción de los cauces de las corrientes que permiten que esas corrientes tengan una regulación hídrica y se controle, digamos, la permanencia por parte misma de la hidrología de esas corrientes de las comunidades asentadas tradicionalmente en las terrazas aluviales, donde hacen sus asentamientos, donde hacen sus cultivos. Entonces hay una destrucción física. La destrucción física viene acompañada de una generación inmensa de miles de toneladas de lodos que son removidos del fondo de las terrazas y van destruyendo toda la biota acuática de esas corrientes, por lo tanto destruyendo el recurso principal de las comunidades a nivel de proteína animal, como es la pesca. Luego viene el proceso de contaminación por efecto del amalgamiento del oro recuperado con cianuro, con mercurio, y la contaminación con el mercurio, tanto del aire como del agua. Cuando es con mercurio, cuando es con cianuro, la contaminación es mucho más fuerte sobre el agua, porque las aguas son contaminadas y se presentan miles de especies que mueren por la contaminación. Luego viene la destrucción cultural, que es la destrucción de los asentamientos
territoriales de las comunidades, las terrazas aluviales que están ahí donde están los asentamientos de comunidades negras, fundamentalmente indígenas también, pero más las comunidades negras, porque las comunidades negras son las que desde la colonia vienen acompañando el proceso de explotación minera. Los indígenas no se metieron con el proceso de explotación minera, son las comunidades afrocolombianas que se meten en ese proceso y que las que han llevado la explotación artesanal fundamentalmente, son entonces las que son desplazadas y vienen entonces a conjugarse en el escenario del Chocó, en el escenario del Bajo Cauca, un desplazamiento masivo de población, una destrucción de la naturaleza, una destrucción de la cultura y una transformación de los territorios. En los últimos 10 años, ¿qué ocurre? Que el gobierno de Uribe toma una decisión que incluso los grandes mineros y los pequeños mineros, obviamente, no están de acuerdo. ¿Cuál es la decisión que toma el gobierno de Uribe? Que dice que la minería, mediana minería, es legal. O sea, que la mediana minería no tiene ningún problema de pasar por los balances de evaluación de impacto ambiental, por los balances de control del Estado, por los balances de planes de manejo, sino que de hecho es una minería legal. Con esa decisión del gobierno de Uribe lo que hace es legalizar todo el patrón de explotación y de entrada de la minería a todas las zonas más vulnerables. ¿Qué viene posteriormente? Eso viene acompañado de un ordenamiento territorial a la minería que se da a través de la figura de los distritos mineros. Pero lo que hace el gobierno de Uribe para legalizar eso es construir los grandes distritos o construir las zonas mineras en Colombia como distritos mineros en donde se superpone al ordenamiento territorial municipal, al ordenamiento territorial de los departamentos, un ordenamiento que se llama distritos mineros. Esos distritos mineros entonces tienen, desde la ley de minas, una preponderancia en donde al ser constituidos como distritos mineros se convierten en zonas de dinámica social y económica y se le da entonces preponderancia en la explotación de la minería, de hecho, como mediana minería en este caso, y se da vía libre a la destrucción de la naturaleza, destrucción de los territorios. Para la explotación del oro tenemos el caso del Tolima, la Gola Chante, que es una gran transnacional, que son los intereses que vienen de Sudáfrica para acá, está concesionada aproximadamente unos 10.000 hectáreas en diversos frentes. Vienen las concesiones que se formalizan ya las transnacionales por todo el fenómeno, digamos, del oro, que vienen de caída antes, pero que se recupera en el Bajo Cauca, que son aproximadamente unas 20.000 hectáreas en esa zona. Bajo Cauca antioqueño, que coge parte, digamos, de sur de Bolívar, todo ese escenario, digamos, de la zona tradicional de oro anterior. Viene la zona del Pacífico, en donde entran, digamos, la parte de los ríos de oro, tanto en la Bahía de Buenaventura como en la zona del Chocó, que pueden ser unas 20.000 hectáreas si miramos juntos. Viene Marmato, que es la tradicional minería artesanal de miles de personas en Marmato, absolutamente extraordinario esto, como lo han hecho, y entonces ahora vienen a ocupar la gran minería, que son unas 2.000 hectáreas aproximadamente. Podemos tener una suma global en grandes concesiones, en Santander también, estamos hablando de la zona del páramo Santurbán, cuando la gente se opone a esto, logran sacar a la canadiense de ahí, sin embargo las concesiones están ahí. Hemos verificado, están las concesiones en Santurbán todavía, que cogen alrededor de unas 10.000 hectáreas para las minerías en Santurbán. De tal manera que podemos tener unas 70.000 hectáreas de oro, tierras de oro, concesionadas a grandes intereses mineros transnacionales. En peticiones de licencias para oro, hay zonas insospechadas en donde han descubierto oro, Boyacá, los páramos de Boyacá, que no estaban contemplados dentro del inventario. Tenemos zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos zonas en la Amazonia, que fueron viejas zonas que tienen que ver con el macizo guyanés que penetra, que es un macizo muy antiguo, por eso hay oro allá, está la serranía de Naquén, y está todo el oriente de Vichada, Guaviare, y también el norte de la Amazonia, de la serranía del Traira, donde hubo explotación de oro en la década del 70 y del 80, en donde aproximadamente tal vez es la zona de concentración de oro mayor en la parte de América Latina,
los garimpeiros son un ejemplo de esto, ya están llegando las transnacionales allá, eso puede cubrir aproximadamente unas 250.000 hectáreas, que van a ocupar el norte de la Amazonia, van a ocupar el sur de la Orinoquia y todos los límites Venezuela con Brasil, desde el río Apaporis, Caquetá, hasta el mediano Orinoco. Hay desplazamientos indígenas ahora en esa zona, está la zona de los Ducac, para mencionar algunas cosas. Concesiones en parques naturales. ¿Cuáles están amenazados? Están amenazados, primero, la zona del alto río Sinú, que tiene que ver con la zona del Parque Paramillo. Ahí hay concesiones que se están avanzando, concesiones mineras. Está también la zona que tiene que ver con la reserva forestal y los parques que van hacia el parque la reserva forestal Motilona, el Parque Nacional Natural que en el norte de Santander, del Catatumbo, que tiene que ver con toda la zona del Cesar y Ocaña, el norte de Ocaña, en Santander. Tenemos que ver los parques de la Amazonia, que fundamentalmente son el Caudinarí, que va a ser afectado seguramente por la zona de oro, que entre los principales parques que van a estar metidos dentro de las zonas de oro. El panorama de concesiones de oro en Colombia están por encima de los parques nacionales. Ya se están metiendo, ya están metidos. O sea, aquí no hay que decir, están respetando el Parque Nacional, sino cómo sacarlos del Parque Nacional, porque ya de hecho están metidos en los parques nacionales. Acá el contexto es clarísimo. Las transnacionales saben que Colombia es un punto nodal muy importante en el proyecto de IRSA. O sea, la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura en América Latina. ¿Cuál es el panorama de infraestructura? El panorama de infraestructura en el futuro es que uno pueda salir de Bogotá, llegar a Puerto López, meterse en un barco por el río Meta y llegar a Buenos Aires, por carretera o por zona o por río. Y le apuestan entonces al desarrollo de Brasil a través de la minería de oro, a través de la minería de carbón, le apuestan al desarrollo de Argentina, le apuestan al comercio con Asia a partir de Brasil, sacando las riquezas de Colombia, tanto del Chocó como de la Amazonia. Ese es el panorama global, digamos, que se ha venido cuestionando. Estuve recientemente en Brasil, precisamente, dentro del marco del Cono Sur, la Internacional del Conocimiento, discutíamos eso, cómo los pueblos tienen que hacer conciencia de que lo que está pasando en Colombia es un panorama de Brasil como imperio, de los países que están emergentes y de las relaciones con Asia a partir de Brasil. Y los ríos Nechí en el Bajo Cauca son los principales testimonios, digamos, de esa llegada de la minería a final del 80, principios del 90. La minería se favorece por dos factores. Uno, la apertura económica generada durante el gobierno de Barco, que propicia y comienzan a desplazar a las comunidades que realizan minería artesanal y a generar procesos no solamente de desplazamiento de comunidades, sino de destrucción de la naturaleza, los ríos Raposo, Anchicayá, en la zona del Valle, los ríos Quito, en el Chocó, la entrada de dragas sin pagar impuestos, este tipo de maquinaria que no se conocía en Colombia, de la forma como aparece en ese momento, y los dineros del narcotráfico que comienzan o están en pleno apogeo en ese periodo. Recordemos, el gobierno de Barco fue de los gobiernos de mayor violencia en política, cuando el cuando la minería de oro y de carbón encuentran un panorama de desarrollo en Colombia que va más allá de la tradicional minería de mina, de socavón, en el caso del carbón, de oro, caso Marmato, caso Antiguo Antioquia,
y pasa a la mediana minería en la explotación fundamentalmente del oro en el Chocó y en el Bajo Cauca. A partir de que llegan las dragas, se posicionan de las terrazas aluviales